Arrancamos la hora de la verdad. Tenemos 3 invitados, uno es siempre muy puntual, lo cual yo agradezco sobremanera, el diputado Miguel Roca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal, Ramón? Buen día. Acabo de entrevistar al vocal Tawichi y les decía aquí a los presentes que nunca lo había visto tan nervioso. No sé por qué me huelo a renuncia masiva. Lo estoy intuyendo. Estoy intuyendo una renuncia masiva en el Tribunal Supremo Electoral. Miguel. Bueno, esa tu intuición creo que también, está basada, me imagino, en declaraciones previas de algunos vocales que dicen que tienen miedo de terminar presos. ¿Por qué expresan este miedo? Tenemos que entender desde la población sobre todo, porque hay una serie de decisiones judiciales, tanto en la vía ordinaria de jueces como en la vía constitucional, del procedimiento constitucional, que ordenan al Tribunal Electoral diferentes acciones que se las puede entender como una injerencia, y sobre todo algunas de ellas podrían poner en peligro el calendario electoral. Y no solamente el calendario en sentido de cuándo se dan cada una de las acciones para terminar en las elecciones del 17 de agosto y un cambio de gobierno, sino también, como hemos visto, ¿no? Un juez dice, no, tiene que reponerle la sigla a Pambol, o por lo menos tiene que revisar lo que ya decidió. Otros le dicen, no, MTS de Patxi no puede ir. O sea, al final estamos en manos de la justicia ordinaria o la justicia constitucional, o en manos del Tribunal Electoral, ¿no? Mi primer comentario con relación a los jueces, oigan, apriétense los pantalones. Muchos bolivianos... ¿Jueces o...? Perdón, a los vocales del Tribunal Electoral, gracias, sí. Gracias, sí, muy pertinente, perdón el lapsus. Sí, a los vocales, muchos bolivianos desde hace mucho, que siempre vivimos con el miedo de que nos metan presos. Nos han hostigado, nos meten procesos. O sea, a todos los que hemos venido criticando a este gobierno autoritario, y cuando digo el gobierno autoritario, desde las épocas de Evo Morales, a todos los que hemos peleado por el 21F, porque respeten los resultados del referéndum, por la democracia, los derechos humanos, siempre hemos vivido con ese miedo, porque siempre nos han amenazado. De hecho, hay, ¿qué? 300 presos políticos en este momento. 337 para ser exactos. Gracias. No, es que lo he seguido muy detenidamente. Es una cosa que sigo detenidamente. Muchas gracias por la precisión. Muchas gracias por la precisión. 337 represaliados. No me equivoco al decir que son más de 300, son 337, y son todos ciudadanos que están presos por defender una visión, por defender el Estado de Derecho, por defender la democracia o los derechos humanos. Entonces yo les digo a los vocales del Tribunal Electoral, apriétense el pantalón, o sea, hagan bien su trabajo y salgan de esa comodidad que además es complejo y lo podemos abordar. No, por supuesto, pero ¿no? Estamos. De decir, no, es que si no aprueban la ley que les mandé, entonces yo renuncio porque me siento muy vulnerable de que el día de mañana me puedan hacer un proceso. Oigan, este país necesita gente valiente, gente con los principios claros. No, nos lo dijo hace un instante, no quiero ir a la cárcel. Me están amenazando. ¿Quién quiere ir? Por supuesto, pero me están amenazando de muerte y ya son palabras mayores. Cuando ya se aprieta de este modo a un vocal, me están amenazando de muerte. ¿De muerte? De muerte. Lo he dicho, lo tenemos grabado. Cuando lo tengamos preparado me avisas. Es que la desinstitucionalización del país y la judicialización. ¿Qué palabra gracias horrible? a Bertita Carapi, por la ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, Berta. Qué bien. Muy bien. No, gracias por ayudarme. Berta? Enseguida. Sí, termina. Pero es que es terrible. Es terrible. Y ahorita estamos, y quizá entrando en la materia de, no sé si es que vamos a discutir esto en esta ocasión, pero hay un proyecto de ley en el Parlamento enviado por el Tribunal Electoral que básicamente quieren blindarse sobre las decisiones que puedan tomar jueces
en la justicia ordinaria o constitucional. Dicen los vocales que necesitan este blindaje justamente para evitar ese manoseo. Creo que es la ley 044. 048. 48. No, 448. 448. 448. El tema es que si se aprueba la ley como la mandaron del Tribunal Electoral, está bien. Se los blinda del manoseo que puede haber, y de hecho ha habido desde el Tribunal Constitucional, los autoprorrogados, y desde los jueces, y habrá. Pero al blindarlos, o sea, también nos estamos restringiendo de cualquier recurso ulterior ante una mala decisión de los vocales. Por ejemplo, ¿qué pasa si anuncian resultados fraudulentos? ¿Qué pasa si entre hoy y el 3 de mayo, porque es perfectamente posible que por decir, Evo Morales inscriba su candidatura y digan, sí, está habilitado? No habría recurso ulterior frente a esas decisiones. Entonces, es un cuchillo de doble filo. Y nos están planteando al Parlamento, y me gustaría conocerla, obviamente vamos a escuchar la opinión de mi colega Berta Carapi, que es del Movimiento al Socialismo, pero lo que tiene que decidir el Parlamento es, y a nombre de los bolivianos, en quién confiamos más, o si quieres, en quién desconfiamos más. Es que la respuesta es absurda y es simple. Si existiera independencia, confiaríamos en el árbitro, en el Tribunal Supremo Electoral. Ya está. Exacto. O sea, no tendríamos pero con relación a esta ley, básicamente, de blindaje, tienes toda la razón, no deberíamos estarnos haciendo esta pregunta. En democracia es absurdo. Pero con relación a esta ley que busca el Tribunal Electoral, y según lo que estoy escuchando de parte tuya, algunos ya están diciendo, y si no la aprueban me voy porque me da miedo. Y lo están pensando, ¿no? Yo estoy casi seguro que claro, se avecina. Entonces realmente. Es básicamente, nos ponemos en manos de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, o nos ponemos en manos de los vocales del Tribunal Electoral. Entonces la pregunta que le hacen no solamente al Parlamento como cuerpo colegiado y el Parlamento como representantes de la ciudadanía es ¿en quién confías más o en quién desconfías menos? ¿En quién desconfías es que más? La pregunta no puede ser ¿cómo quiere ser usted ejecutado? ¿Fusilado o colgado? Exactamente, viene a ser así la pregunta. Yo digo, nos ponen entre el sartén y las brasas. ¿Cómo quieres morir? ¿A quién le das el puñal? Claro, a ver, ¿quién quieres que te apuñale? Claro. Los angelitos autoprorrogados del Tribunal Electoral. La suegra y la esposa. ¿La suegra o la esposa? Ay, Dios me libre de una esposa o de una suegra, no así, pero hablemos claro, ¿no? ¿Quién quieres que te apuñalen? Con amor. ¿No? Claro, no, te mato, pero con amor, no, tampoco, ¿no? Pero sí, o sea, la pregunta para hacerlo muy, muy claro, ¿en quién confiamos o en quién desconfiamos más? ¿Le damos piedra libre al Tribunal Constitucional, a los autoprorrogados y a jueces de la justicia ordinaria para que manoseen a su antojo, como lo han estado haciendo, el tema electoral? ¿O les damos carta blanca al Tribunal Electoral para que decida, y lo que decida, chitón? No, pero es que usted ha dicho que se pongan o que se ajusten bien los pantalones. Por lo tanto, la responsabilidad es del Tribunal Supremo Electoral, desde mi punto de vista, en una elección. Sí. Poco pito tiene que tocar el Tribunal Constitucional en este tema. Y ya la ley 018 del órgano electoral, la ley 026 del régimen electoral, atienden el asunto de preclusión. Eso ya está. O sea, la preclusión está en la Constitución y en la ley electoral. Berta. Sí, Ramón, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Mil perdones. Saludar también a Miguel Ángel Roca. Miguel Antonio, de Ángel dice que no tengo ni un pelo. Buenos días. ¿Ángel o Antonio? Antonio. Pero nosotros le decimos Miguel Ángel. Antonio rima con demonio. Yo no dije nada. ¿No? No, lo dijo Ramón. No, me lo dije yo. Adelante, Berta. Sí, nosotros siempre en la Cámara de Diputados discutimos que el Tribunal Constitucional Plurinacional está gobernando este país. No solamente ha subordinado al órgano electoral, sino también ha subordinado al órgano legislativo. ¿En qué sentido?
El Tribunal Constitucional Plurinacional falla a favor de ministros e instruye a la Cámara de Diputados que no puede fiscalizar, que no puede interpelar a los ministros. Y eso es grave. O sea, adopta funciones legislativas el Tribunal Constitucional, además electorales y legislativas. Y legislativas. ¿Me permites añadir 3 segundos? No. 3 segundos. Mandé una petición de informe escrita al Tribunal Constitucional hace ya como un año, Sí. pidiéndole que nos informen cómo sortean las causas, porque todas caen en la sala que le conviene al gobierno, ¿no ve? Sí. ¿Y sabes qué me contestaron? ¿Qué le contestaron? No somos fiscalizables por parte de la Asamblea Legislativa, estamos por encima de eso. Eso me contestaron. Perdón, Bertita. ¿Estamos ahí- por encima de eso? Sí. Así me lo dijeron, en estamos otras por encima palabras. de ustedes. No somos fiscalizables por el órgano legislativo, así me contestaron. Berta. Textual. Entonces, realmente nos deja con las manos cruzadas. Y desde ese momento, la Cámara de Diputados no puede fiscalizar. Hemos enviado varias peticiones de informe oral, hemos enviado interpelaciones a los ministros de gobierno, de obras públicas, etcétera, pero han sido respondidos, ¿no? Las notas del ministerio llega y dice, por favor, léase el fallo constitucional de tal fecha porque a nosotros nadie nos puede interpelar. Entonces, como que los presidentes de las cámaras de diputados que pasaron no hacen y dicen nada. Eso es terrible. Yo te digo textual. En este país, quien está gobernando, además de Luis Arce Catacora, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, asumiendo que gobierna Luis Arce. O tal vez inclusive está por encima de Luis Arce No, Catacora. estoy diciendo asumiendo que gobierna Luis Es que Luis Arce no gobierna, solo preside la crisis y el caos. Bien. El Tribunal Supremo La postilla. Electoral, Perfecto. totalmente subordinado. Totalmente subordinado. Hace lo que dice el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ejemplo, ¿qué pasó el año pasado cuando se eligió a los magistrados ante el órgano de justicia? Solamente elegimos en 4 departamentos y se quedaron 5 magistrados autoprorrogados. ¿Cómo un órgano, y la constitución política del Estado es clara, entre órganos pueden coordinar, nadie dice se va a subordinar, ¿no? Pueden coordinar actividades, sí. Pero lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral es decir, bueno, al principio Hassan Teufel dijo, no importa que el pueblo me juzgue, pero yo voy a convocar las elecciones para que se elija al Tribunal Constitucional. Hassan Teufel dijo, es En los- lo que hay. No, en los 9, no, al principio dijo, en los 9 departamentos. Ya, de acuerdo. Dijo eso antes. Pero luego salió con lo de eso. Y luego dijo, bueno, hay que hacer caso al Es lo que fallo hay. constitucional, solamente vamos a elegir en 4 departamentos y en 5 departamentos no vamos a poder elegir, van a haber elecciones parciales. Entonces, ahí vemos el papel nefasto que está jugando el Tribunal Supremo Electoral. No sabemos a quién obedece finalmente, ¿no? Sabemos al Tribunal Constitucional y a un gobierno. Ahora, ¿qué hemos visto en estas elecciones generales, ¿no? Al parecer, solamente quieren que haya un partido de izquierda y varios partidos de derecha, ¿no? Lo que yo estoy pensando es que el MAS quiere empezar a tener los votos de izquierda, porque los ha sacado a los de MTS, que podría ser de izquierda, a los del FPB, a los de Pambol, ¿no? Y a todos los partidos de izquierda. Estamos hablando de taxis, de Entonces, partidos taxis. Pueden ser de partidos- izquierda o de derecha, Pero es que tranquila, no porque pasa son nada. siglas. Por esto. O son Necesarias para que, aunque Pero alguien el tenga MAS, mucho apoyo, lo que correcto, el MAS que correcto. quiere concentrar en este momento es el voto de izquierda, hablemos así. Sí, es verdad. Y los partidos de derecha, como siempre, creo que hay 10 por ahí, que se van a dividir todos los Bueno. votos, y nuevamente están apostando que vuelva el exministro de gobierno, como es del Castillo. Pero eso Bien. no va a funcionar. El pueblo es sabio. El pueblo va a saber por quién va a votar, ¿no? Y ahora los han sacado. Por ejemplo, Evo Morales ha sido, es nuestro candidato, Ujú. que lo ha elegido que congresos ampliados, ¿no? A nivel nacional, las organizaciones sociales han indicado que Evo Morales debe continuar como candidato a presidente.
Primero que nos han quitado la sigla. Nosotros decimos, nos han robado la sigla los del gobierno. ¿De aquí se va a ir usted al Tribunal Electoral o no? No, yo de aquí me estoy yendo a la Asamblea Legislativa porque tenemos sesión de comisión. Entonces yo voy a ir a... Pero no va a ir con Vilma, con Javier Zabaleta. Primero está el trabajo legislativo y una vez que... No, digo yo no, porque ya que... No, a mí Tawichi nos ha dicho, a mí y a la audiencia nos ha dicho... Y luego estaremos acompañando allá, al mediodía. Entonces... ¿Pero hasta cuándo, Berta? Bueno, en ese momento ya es decisión ya se les ha dicho. Ya es decisión de las bases, ¿no? Las bases han indicado que se van a movilizar hasta que lo inscriban a Evo Morales. Pero las bases no están por encima de la ley, creo. No, yo creo que es el soberano el que manda en este país y así siempre debería ser, bueno, soberano. Entonces que el soberano no, pero lastimosamente tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que primero no les recibe la lista de los candidatos y segundo que dice, pero nunca llegaron la lista de los candidatos. Y ayer cuando querían entregarle físicamente, y dice, no, yo ya no voy a recibir porque ya pasó la fecha de la inscripción, ¿no? De acuerdo a nuestro calendario electoral, etcétera, etcétera. Bueno, es un papelón detrás de otro, pero es verdad. Pero es una vergüenza, ¿no? El trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, lo que hace un momento estaban hablando, ¿no? Hay vocales que quieren renunciar. No sabemos. A ver, uno sí lo dijo, sí. Ávila, si no me equivoco. Ávila, ¿no? Y hoy Tawichi ha abierto el paraguas, pero de una forma muy clara. Se quieren ir, no aguantan. Ahora, ¿por qué hay mucha presión. Sí, todos trabajamos bajo presión, Ramón. Todos trabajamos bajo presión, ¿no? ¿O no, Miguel? ¿No? En la asamblea igual nos presionan. Hay 337 presos políticos. Nos dicen que tenemos que aprobar los créditos, y no sabemos de cómo entra la gente a la Cámara de Diputados, pero gritando ahí que tenemos que aprobar 1.800 millones de dólares que están ahí. Que están ahí. ¿Por qué ellos quieren blindarse? ¿Cuál es el miedo de los vocales? Porque ellos siempre insisten y dicen, nosotros queremos ser parte de la ley 044, queremos que se apruebe la ley de preclusión. ¿Por qué quieren ese blindaje? Nosotros, todos los ciudadanos, ni siquiera los diputados siendo electos por el voto popular y por el pueblo, no tenemos ningún tipo de inmunidad. Si cometemos algún delito, igualito nosotros podemos ir a la cárcel, te digo entre comillas. ¿Y por qué ellos quieren blindarse? Entonces, algo están tramando o algo va a pasar en este país. Entonces, se supone que ellos deberían trabajar de manera... ¿Está usted deslizando, Berta, la posibilidad de un fraude electoral? Podría haber un fraude electoral. ¿Por qué quieren ellos blindarse? ¿A qué le tienen miedo? Porque además, ¿qué dice esta ley de preclusión, este proyecto de ley de preclusión? Se realizan las elecciones, salen los resultados, ¿ya está? Pero Ramón Grimal, Miguel, Berta, el compañero, no va a poder decir, oye, parece que hubo un fraude, que se revisen esos resultados. Nadie va a poder revisar esos resultados. ¿Por qué? Porque ellos ya se van a blindar con la ley de preclusión. No, y en vano nosotros vamos a ir hasta los organismos internacionales a decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos que se revise porque parece que hubo un fraude en estas elecciones. Y van a decir, no, pero ustedes aprobaron la ley de preclusión. Así que esos resultados no se van a pongo el locotito y tengo ya... Antes presentaré a Alejandro Reyes, que lleva como 10 minutos aquí sentado. Candidato a diputado por la circunscripción 7. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ramón, ya está. Actual diputado, pero además candidato por la circunscripción. Ramón, buenos días, 7. Perdón, la demora está terrible, el TCE, Miguel, Berta, un gusto estar con ustedes. Y eso que Berta está aquí, que no está ahí. Claro, eso falta Berta, falta alguien, están incompletos. Falta Berta. Sí, falta Berta. Muy cierto. Pero bueno, habiendo escuchado un poco la participación de la colega Berta, yo creo que en este punto estamos tirando la soga demasiado, ¿no? Estamos al punto del quiebre donde realmente no tenemos un gobierno, porque hoy podemos decir que Luis Arce Catacora lo último que es presidente, puede ser candidato a senador, puede ser lo que sea, pero no es el que comanda la nave del Estado.
Este Estado está hoy en piloto automático, no tenemos un presidente que defina la política económica, nadie se hace cargo de la falta de dólares, mucho menos del desabastecimiento de combustibles, no se sabe qué va a pasar con los próximos días, semanas, meses con la importación. Entonces, yo creo que en este punto la única válvula de escape es esta elección general. Y ahí yo difiero con la colega Berta, en ese sentido. Evo Morales no puede ser candidato, está inhabilitado y encima ya precluyeron las etapas de inscripción de candidatos. Si se abre esa ventana pequeña, cualquiera va a venir a inscribir cualquier cosa durante estos días hasta el último día de la elección. ¿La puede cerrar y que no debería el Tribunal Constitucional? Bueno, en ese sentido, no es necesario. Claro. Yo estoy. No, pero es que de verdad. Yo estoy de acuerdo en el punto en que el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que llevar adelante la elección desoyendo, no está bien decir desacatando, pero en todo caso no haciendo caso a las acciones judiciales. Yo creo que hoy es que no es un desacato ninguna. Si son poderes independientes, Alejandro, no hay desacato posible. No es un desacato, pero en todo caso acá yo creo que los vocales del Tribunal Supremo Electoral tienen que ser un poco patriotas. Hoy está en juego la democracia, está en juego la estabilidad del país, la elección, el resultado que va a emanar de la elección. Por lo tanto, más allá de que quieran blindarse con una ley u otra, tienen que ser patriotas. Es un momento histórico el que estamos viviendo. Entonces, perdón. El Locotito y Berta, por favor. El Locotito. Aquí para mis colegas Berta y Alejandro. Primero, ese desgobierno que señala Alejandro también está en el Parlamento. Ustedes ven actividad parlamentaria, ustedes ven alguien tomando iniciativas en el Parlamento, y cuando digo alguien tomando iniciativas me refiero al oficialismo y a la oposición. Hay iniciativas por el lado de la oposición, y ojo, aquí vemos opositores del lado evista, opositores, digamos, del lado antimacista. O sea, todos en el mismo barco, en realidad. No. Pues estamos en el mismo barco. Pero en camarotes diferentes. Está bien, te lo acepto así. Pero aquí el tema es que nadie, ni del oficialismo ni de la oposición, está tomando iniciativas legislativas. Este proyecto de ley de la preclusión se discutió la semana pasada en diputados. Estaba mi suplente habilitada, yo no, ¿no? Pero he seguido de cerca, pero yo no creo que haya habido línea y no ha habido coordinación, no ha habido iniciativa de construcción de consensos, etcétera. Primer tema. Y el segundo tema, y yo a la gente que nos escucha y nos ve, les pregunto, a ver, si ustedes fueran diputados o senadores, ¿votarían a favor o en contra de la ley? Porque lo que dicen es cierto. O sea, por un lado, el Tribunal Electoral quiere blindarse, y los vocales, sí, pueden hacer dos cosas que me preocupan mucho: hacer un fraude y no hay a quien quejarse, o lo otro, habilitar, que le encantaría aquí a mi colega Berta, podrían habilitar a Evo Morales, el Tribunal Electoral, porque si bien ya precluyó el tema de presentación de listas, la ley es clarísima: hasta 45 días antes de la elección alguien puede renunciar o ser inhabilitado y puede ser reemplazado. Entonces, si un candidato a presidente de una sigla amiga de los evistas renuncia, pues ese partido, esa sigla, puede presentar un nuevo nombre, y ese nuevo nombre podría ser Evo Morales, y entonces el Tribunal Electoral podría decir sí, está habilitado. Ese es el blindaje que queremos darle, habilitar a Evo o hacer fraude en las elecciones y que no haya ningún recurso ulterior. Ese es un peligro, o no quiero en este momento hablar, digamos, poner un juicio de valor, claro, siendo muy objetivo. Esa es una realidad, una posibilidad absolutamente real. Si no se aprueba la ley, seguimos con el manoseo políticamente motivado del Tribunal Constitucional. ¿A qué partido va? ¿A qué partido no va? Lo que dice Berta, yo creo que tiene razón. Es clara la intención del gobierno de Arce Catacora
de meter a toda la votación de izquierda, para hablarlo en los temas simplistas, ningún problema, a la votación masista, a la votación azul, socialista, como quieras llamarlo, a todos en su embudo y a la fuerza, evitando, desde el gobierno, ojo, evitando que haya una candidatura de Andrónico Rodríguez, eliminando la sigla del MTS, y lo vemos desde los juzgados, o evitando que haya una candidatura, no digo en este instante, de Evo Morales, Andrónico sino de los Rodríguez evistas. no tiene sigla, en este instante no tiene, en este instante. ¿No? Y los evistas, porque saquemos un rato la discusión de que si Evo puede o no puede postularse, pero hay una corriente evista, que hay ahí, me imagino, candidatos a senadores, a diputados. Los evistas tampoco tienen sigla, les han cerrado el paso. Entonces, desde el gobierno, y ojo, lo estoy diciendo como un opositor, desde el gobierno le están cerrando el paso a los androniquistas y a los evistas, para que todos entren por el embudo que del MAS, que también con decisiones judiciales ha sido en esta pugna Arce el que dice yo soy el dueño y yo decido. Entonces quiere meter a todos en los embudos. Entonces, por un lado, fíjense el peligro, por un lado quiere una candidatura única de todos los azules, azulinos y azulados, ¿no? Y quiere que haya muchas candidaturas por parte de la oposición. ¿Y esto a quién le conviene? Al único que le conviene es al gobierno, a un gobierno que no tiene el más mínimo respaldo de la población por la desastrosa gestión de gobierno que ha hecho. Y entonces aquí yo les propongo a mis colegas, lo he estado diciendo en los pasillos del Parlamento, esta ley de la que estamos hablando ya fue aprobada con modificaciones, con un texto modificado en diputados, y la modificación le sacaron la palabra constitucional, es decir, que nadie puede, digamos, entorpecer lo que está haciendo el Tribunal Electoral, ninguna autoridad del órgano judicial en la justicia ordinaria o constitucional. Claro. Le quitaron Ni tan siquiera el Tribunal Constitucional, claro. Le quitaron constitucional, como dejando al Tribunal Constitucional que tenga esa prerrogativa. Así se aprobó en diputados y repito, yo no fui parte de ese debate porque no estaba habilitado. Está en senadores. Entonces, la propuesta que yo le hago a mis colegas, me gustaría escuchar su comentario, es, deberíamos ponerle un artículo transitorio, diciendo, poniendo en suspenso el artículo 58 de la 1096 de la Ley de Organizaciones Políticas. Correcto. Y que básicamente diga, ninguna sigla muere. ¿Saben qué? Ninguna sigla muere. Para evitar este manoseo, ¿no? Estas manipulaciones, y para que no tengan miedo al punto de ofrecer renuncia a los vocales, que me parece deplorable, bueno, pero que ninguna sigla muera. Es muy triste. Que ninguna sigla muera. Así, la izquierda tiene todos los candidatos que quiera, y la derecha, si quieren plantearlo de esa manera, la oposición también puede tener los candidatos que quiera, y si quiere tener solo un candidato, puede unirse sin que muera una sigla. Porque termino mi comentario con esto. Pero ahí podría haber una prórroga. No, sin prórrogas. Es que no, justamente, ¿no? El tema de las siglas es... En el periodo actual, hasta agosto. No, es que yo digo sin ninguna prórroga, con la preclusión de los tiempos, etcétera. Pero ¿por qué digo que es importante que ninguna sigla muera? Acaba la discusión del MTS, vayan los androniquistas. Acaba la discusión de Pambol y no sé qué, vayan los evistas, presenten sus listas. Y por el lado de la oposición, que es el lado que yo cuido, y lo puedo decir abiertamente, no pasa nada, absolutamente, masista, por favor. ¿no? El problema de la oposición, que queremos un candidato único, la población lo pide. A ver, si Tuto va primero en las encuestas, ¿se baja Samuel? ¿Me preguntas? Sí, no, después me contestas. Pero sí, es la pregunta. Claro. Es la pregunta. Es una interpelación directa, al candidato de Samuel. Alejandro. Si se baja Samuel, perdería la sigla. Perdería su sigla de Unidad Nacional. Exacto. A estas alturas. Entonces no se va a bajar. O si Samuel va primero, ¿se bajaría Tuto? No, aquí no hay. Es una pregunta me parece muy... Se perdería la sigla de los demócratas.
y así todo. Entonces yo creo... Porque ya terminó ya el proceso de hacer las alianzas. Exactamente. Entonces no se van a bajar. Entonces yo creo que lo que la democracia boliviana, el país entero necesita, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, es terminar con este sainete absurdo de que tenemos siglas taxipartidos, siglas que se pueden postular, pero no tienen candidatos, no tienen líderes, y tenemos candidatos con mucho o poco respaldo popular que no tienen sigla. Correcto. Eso es muy estúpido. Y yo planteé un proyecto de ley hace 10 meses que ninguno de mis colegas aprobó, dicho sea de paso, ¿no?, de tener elecciones primarias y que una persona se pueda postular sin necesidad de sigla, simplemente que tenía que ir a primarias con respaldo. Tus colegas de CC. Ni mis colegas de CC. Porque nosotros sí queríamos aprobar. Sí, es cierto. Mira la ironía. Pero la idea de Evo Morales era primero ir a primarias y luego dijo que no. No, pero no. Morales quería primarias cerradas dentro del MAS. Sí, y luego yo proponía primarias abiertas. Y luego dijimos abiertas, sí. ¿No? Pero los de CC se opusieron, los de Creemos. Ellos no por alusiones directas a Alejandro Reyes. Podemos responder a las dos cosas porque además está así, ¿no? Bueno, creo que Samuel ha sido claro, ¿no? Que el momento en que se dé ya unos, podríamos decir, encuestas o tendencias, él lo dijo, y el momento en que si él no está a la cabeza, él puede bajarse. Él fue claro al principio, y fue claro también desde la construcción de la unidad, donde estuvimos todos los que estábamos en un comienzo, ¿no? Estaba Carlos Mesa, estaba Jorge Quiroga, todos, y desde el principio se acordó ciertas cosas que en el camino, bueno, algunos fueron incumpliendo, pero en todo caso ya dado el sistema como está, porque hoy el debate no es quién está primero, quién se baja, es el estado del sistema político. El sistema político hoy nos está demostrando una fragmentación absoluta que deviene en realidad de lo que ha sucedido el 2019, 2020, la transición, y este gobierno que yo siempre he dicho desde el principio, Luis Arce Catacora, es una prolongación de la transición. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un partido hegemónico que a la fuerza, como dice Miguel Berta, quiere aglutinar la votación de izquierda, pero ya de la peor forma, inhabilitando a sus propios... O sea, forzando a la mala, quitando a la mala, y obviamente con el peor de los candidatos. Y esto en ciencia política también se ha visto mucho, donde los gobiernos autoritarios que están de salida, lo primero que hacen es tratar de cuidar las formas para lograr una salida exitosa, y para eso ponen pues al candidato como candidato delfín o sucesor a una de las personas más leales, más violentas, y que pudiera garantizar una salida del jefe, en este caso Luis Arce Catacora, pero acelera su salida, acelera su caída. En eso estamos hablando de Eduardo del Castillo, una persona que es peor candidato que Luis Arce Catacora. Yo no pensé que podían elegir un peor candidato, sin embargo, Eduardo del Castillo tiene menos intención de voto que el propio Luis Arce Catacora, entonces eso acelera su salida. ¿Cuál es hoy la puerta de salida que deberíamos buscar como bolivianos? Hoy lo primero que tenemos que hacer es garantizar la elección, y estas autoridades, los vocales, tienen que portarse de manera patriótica y garantizar esa elección. Y el resto de los partidos, ya sea por peleas incluso de amores o desamores, como vemos con el señor Pazzi, o sea, no pueden seguir en la lógica de perjudicar, y obviamente también tomarán pues decisiones. Yo creo que en este punto Pambol le hayan devuelto o no le hayan devuelto su personería jurídica, ya precluyó el tiempo. Tendrán que buscar un alcalde o un gobernador para prepararse para una segunda etapa. Totalmente. Pero hoy no pueden presentar un candidato a presidente, y lo mismo con otros partidos u otras facciones que están tratando de sabotear. Más allá de lo que vaya a pasar, o esta ley de preclusión, que yo tengo una mirada distinta, ¿no? Yo creo que el momento que haya fraude, con ley o sin ley, un fraude, como ha sucedido el 2019, que lo hemos visto con Miguel, tanto organismos internacionales como la gente no lo va a aceptar, con ley o sin ley. Entonces acá lo que se tiene que garantizar es todas las etapas previas hasta el día de la elección,
y un conteo transparente. Ahora, si hay sospecha de fraude, con ley o sin más ley, que nunca, eso se va. más que nunca pero la si- idea que hay que defender, que yo Pero creo si que es lo se que hay que aprueba defender. la ley de Perdón, preclusión, adelante, Berta. Si se No, aprueba no, la ley de tranquila. preclusión, nadie va a poder Yo revisar. creo que eso es esos una falacia, resultados. porque con ley o Entonces, sin es ley, mejor, lo mismo que el pero es mejor que en 2019. este momento el Senado no apruebe esa ley de preclusión. Estoy en contra, porque No yo debe creo que aprobar. con ley o sin ley, igualito, el soberano se da cuenta que ha habido fraude, igual va a haber convulsión, igual va a haber un llamamiento internacional, igual va a terminar renunciando el que renunció o el que vaya a ser candidato, si es que hacen un ¿Quién tipo de corresponde? Esa ley, El como se soberano aprobó en siempre tiene diputados, la es razón. inocua. Cuando le quitaron constitucional esa palabrita, ese cambio en la redacción, es decir, sí, pero no, están blindados, pero no están. Claro. En realidad, no, o sea, es una repetición inocua de lo que ya está en la Constitución y en la ley 026, y básicamente es que el problema, ya, quedan disque blindados, pero el Tribunal Constitucional puede todavía claro, manosear a su antojo. Exacto. Los autoprorrogados. Entonces, lo que se aprobó en diputados es sí, pero no, lo mismo que nada. Entonces, la pelota está en la cancha Del Senado. del Senado, Y no debería aprobar. ¿no? Sobre- Y ahí, No debería aprobar. ¿quién tiene la sartén por el mango? Sobre el temor al Andrónico. fraude, Y cuando hablamos del TREP, ¿de acuerdo? no sabemos en ese momento a qué empresa están contratando. No sabemos si hay el dinero tampoco. Cuando debería, hay dinero, ya han desembolsado, hay un código CICIN, ellos dijeron que sí, ya tienen dinero, cuando debería ser una convocatoria internacional. Y ellos han dicho, por la premura del tiempo, que ya no hay tiempo, etcétera, vamos a contratar a X empresa. Porque boliviana, así se Entonces, aprobó en la ley del TREP. Pero por eso, es que ahí también, ¿quiénes son los que aprobaron? Tus compañeros de CC, los que Dale. creemos también. Mire para ese lado. A mí no. Entonces, como que ellos, no sé si trabajan o están, no sé, pero me parece que están con el gobierno. A mí siempre me ha llamado la ¿Cómo? atención. Con el gobierno. ¿Quiénes están con el gobierno? Los de CC. La oficialidad que yo llamo de CC, correcto. Tú ya no estás en ¿Quieren CC. abrir, No. quieren abrir esa? ¿Sabe? Yo soy CC. Mira, a mí, y No, yo pero- te digo, pero yo no, te digo Ramón, ¿no? A ver, Es ¿cómo que son Berta las me acaba de tirar actuaciones? una bomba ahora. Yo no sé, ¿cómo actúan los diputados de CC cuando ellos deberían cuidar, ¿no?, el voto de su pueblo, de la gente que los apoyó en su momento? ¿Qué pasa? Y aquí va a ser, él es testigo fiel, aquí Miguel. Estamos discutiendo una norma, Alarcón, ¿no?, particularmente, y el otro Carlos jefe de Alarcón. bancada, Alarcón, ¿no? Aliaga, Aliaga. Astorga, ahí de esos. ¿No? Entonces, no, empiezan a decir la palabra, presidente, yo no estoy de acuerdo con este proyecto de ley que y no sé qué, deberíamos entrar en un cuarto intermedio y revisar y no sé qué. Usted, entonces han debido revisar y ver, entonces declaramos cuarto intermedio, ¿no? Después del cuarto intermedio empezamos a tratar la ley sin modificaciones y ellos levantando la mano. ¿O no? El discurso ¿O es no? una cosa y la votación otra, No, ¿cierto? entonces ¿Cierto? nosotros- Mira, lo claro. dice una No, maciza. y nosotros decimos, oye, pero Y ese es mi que problema con eso CC. no es así, Miguel. Así es. ¿No ves? Y ese es mi problema con CC. Mira, yo difiero, Entonces, porque yo he visto a ver, el vamos mismo a ver, comportamiento con el levismo y Barra con el libre, narcismo. barra libre. Está Cruzan bien, ríos para- de sangre cada día en las sesiones. O sea, a mí me parece sorprendente lo que en los pasa cafés, con el en los más. cafés. No. Más ¿Qué unidos pasa? que No, a nunca. ver, vamos a ver. Berta, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa en los cafés? No, bueno, en los cafés todos estamos charlando y Está hablando. muy bien, como ahora sí, distendidos. Como Pero a la hora de votar, somos colegas. pero a la hora de votar, Pero a la hora de votar, sí, nosotros ya sabemos por qué no vamos a votar y además peleamos para que se modifiquen algunos artículos. ¿Quiénes Madre votan mía. a favor del gobierno? ¿Tu partido? Yo no. Tu partido. Yo no, pero mi partido CC sí. La línea oficial de Comunidad Ciudadana, que llevada oficialmente por diputados como el jefe de bancada Enrique Urquide, o el poder detrás del trono que le sopla al oído a Enrique Urquide lo que tiene que hacer, que es Carlos Alarcón, Gustavo Aliaga, etcétera, siempre apoyando al gobierno, en presupuesto, en créditos, en estas leyes controvertidas. ¿O miento, Berta? El leyes controvertidas, ¿no? Cuando nosotros nos estábamos peleando, ¿no? Y ese es mi bueno, conflicto no sé con qué. CC, no, para que se lo sepa. no, que la gente ya sabe que hay un conflicto. Sí, O sea, pero esto mi y además conflicto usted lo ha dicho es porque yo abiertamente. sigo siendo opositor y por alguna razón
esta Bueno, por lo oficialidad menos de sigue CC trabajando piensa por la gente que ha votado por piensa ti. que son los responsables de darle gobernabilidad a Luis Arce, porque no tiene apoyo de sus... Quedó sevistas. colgando Alejandro Reyes. Mira, yo difiero, porque en realidad ciertamente se generan líneas, obviamente la mayoría de las veces se incumple. Yo he visto personalmente cómo el MAS también, por un lado dicen que van a apoyar o van a ir en contra de una ley del gobierno y después terminan aprobando, especialmente en créditos, porque dicen este crédito es de mi región, de mi zona, de mi lugar, etcétera, y evistas y arcistas terminan juntándose. Y mesistas. Y muchísimas veces lo han hecho Ahora los mesistas. arcistas Ok. y evistas y después se seguirán peleando para las cámaras, etcétera, pero es un show más. Entonces yo creo que hoy, más allá de las críticas de quién vota o no vota en contra, creo que el punto de fondo es la desinstitucionalización de la Asamblea Legislativa, que en realidad es un reflejo del desastre que hoy tenemos como gobierno, porque finalmente quienes hacen las convocatorias para las leyes, quienes rezagan el tratamiento de las leyes, quienes seleccionan qué leyes entran y quiénes no y cuáles no van a entrar en los comités, sigue siendo pues la directiva y siguen siendo la mayoría del movimiento al socialismo. De Comunidad Ciudadana. Exacto, en la directiva ¿quiénes están? Pero ¿quiénes son los Toribia que León, convocan? que ¿Quiénes ahora- son los que convoca Miguel? Por favor, el Omar Yugra, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que ha tratado de diferenciarse un poco del anterior presidente de, ¿cómo se llama? Del Israel Huaytari, que dicho sea de paso nunca va a la asamblea, está haciendo exactamente lo mismo. Prefiere entregar reconocimientos, prefiere estar en uno que otro show antes que convocar. Finalmente, ¿Pero qué hace el la directorio? directiva ¿Qué es, hace la directiva? pero ¿Qué la hace la directiva directiva? la ¿Por qué no directiva es la que denuncia? convoca. ¿Y quién es el que tiene el poder real finalmente de convocatoria o no convocatoria? Es pues el presidente. Los otros estarán ahí, De pero adorno. no todos Entonces, los no de tienen, CC están de no adorno pueden, ahí. no Y pueden es hacer la una convocatoria. directiva trucha, Entonces, elegida por minoría. Además. Por minoría, y a CC, y esas Y nadie son de dijo las nada. cosas, le pareció bien. Fue una directiva elegida por Por no más de, 28. iba a decir no más de 30, ¿no? De 130 que somos, y frente a las cámaras y todo, dije, va, nosotros hemos ganado, somos la... Oigan, son minoría y no les importó. Lo mismo que digamos en el discurso, dicen, miren, lo que hizo Maduro en Venezuela, perdió la elección y se proclamó ganador. Esta directiva en la que participa CC... O sea, y hubo creen- madurazo, ahí sí hubo un madurazo. madurazo total en el Totalmente. Parlamento. Y claro, como ellos están en esa directiva y representados, y Apoyado por CC, entonces sí les pareció por bien. Comunidad Ciudadana. Exacto. Entonces, esos son mis verdaderos conflictos con comunidad pero ciudadana. el trasfondo Porque de creo lo que que nadie yo me quería, puede decir que yo he dejado de ser opositor. quería terminar de explicar Adelante. es que hoy el degrado que tienen las instituciones no es el reflejo de que la asamblea es el desastre. En realidad es un reflejo de que el gobierno ha desinstitucionalizado todo, funcionaliza distintos órganos Pero es del que ustedes Estado están y apoyando, entre ello pues. y entre Se ello está y entre apoyando, ello está no dice está la nada. Asamblea Legislativa, que tiene un degrado muchísimo mayor porque le han quitado atribuciones fundamentales como la interpelación, y obviamente en esta dicotomía que tiene hoy el MAS de que vamos a ser de Andrónico, de Evo o de Lucho, obviamente ellos igualito peor están todos los días cambiándose de camiseta, todos los días. ¿Quiénes? Entonces ¿Quiénes? lo peor de todo Particularmente entre Andrónico, los androniquistas, evistas y arcistas, discúlpeme, son tres facciones que ya te parece que tuvieran la misma polera, solo le cambian el pin. ¿Están en diputados? pero en todo ¿Se los caso, identifica ¿a dónde- claramente o no? ¿A dónde voy No, con pues esto? Casi claramente. ¿A dónde voy con esto? O sea, hay ambiguos. Digamos, yo sé que Bertita es evista. No, además que va a ir en un rato después Sí. de la... Digamos, en el caso de, Me lo ha dicho, de ¿no? Berta, No es es dudosa. clarísimo. Berta no es dudosa. Hay No. otros sinuosos, Ah, sí. claro. Hay Hay quien unos que por juega- semana cambian. Pero eso ocurre en la oposición y en el oficialismo, en el masismo. Y Comunidad Ciudadana. A mí me ha dado O mucha sea, pena. Comunidad Ciudadana es un partido camaleónico. Pero Totalmente. digo lo siguiente, no es el reflejo Mira, de lo los dice una partidos. masista que ve las votaciones. Pero Ramón, eso, las votaciones. aquí el tema Alejandro, no es por el favor. reflejo, no es la cuestión de que por qué se están cambiando o las personas, es el reflejo del sistema. De acuerdo. Hoy lo que no está funcionando es el sistema político que tenemos. Antes, en los 90, podrán criticar mucha gente,
pero la gobernabilidad se garantizaba en la Asamblea Legislativa. Porque había pactos. Presidencialismo parlamentario, podías tú generar negociación. Lo que ha hecho el MAS ahora, y Miguel no me va a dejar mentir, es a través de la presión desinstitucionalizar tanto la Asamblea Legislativa, que hoy pues ya no sirve, ya no se entiende, y no importa quién esté, finalmente el problema es la institución. Le exigimos a los vocales del Tribunal Electoral, y lo acaba de exigir también Alejandro, saben que no se dejen presionar, apriétense los pantalones. Son independientes, son autoridades. Los legisladores en el Parlamento sí se dejan presionar, porque lo que yo siempre le he venido, los últimos 2 años reclamando a CC, si somos 55 diputados elegidos por el voto opositor, ¿por qué cuernos se comportan quienes dirigen estas bancadas, quienes son los jefes de bancadas, los que dan la línea oficial? ¿Por qué cuernos, además, frente a un MAS dividido? 55 es la primera mayoría, porque vistas cuántos son, 30 y pico, 38, arcistas 20 y pico, y ahora androniquistas. Los opositores somos la primera mayoría, le dan los votos al gobierno, ¿no? ¿A cambio de qué? Pregunto yo, porque sabes que para elegir directiva, esa trucha, inclusive, si vas a ¿a cambio de qué? Porque si yo le voy a dar los votos para elegir a Israel Guaitari o para elegir a Omar Yujra, mínimamente le digo, yo controlo, carajo, la Comisión de Constitución, que es lo que le interesa a la oposición, el régimen electoral, el tema de las elecciones judiciales en la gestión pasada. No, les dieron los votos, yo no sé a cambio de qué. Pero Miguel, a ver, aquí y ese es mi problema más que claro con esta oposición, es que no actúa como tal. ¿A cambio de qué? Tú y yo sabemos el transfugio que ha habido, especialmente desde la ley del oro. Cómo media bancada se ha ido con otro posible candidato hace 2 años. Entonces estamos hablando de una mayoría que la ha fraccionado un posible candidato cooptando a través de intereses de gobierno. Entonces ahora ¿a quién se refiere? El funcionalismo, déjame terminar con esto. El funcionalismo de ciertas personas, no podríamos decir ni siquiera independientes, o sea, funcionales absolutos, dieron la media vuelta para aliarse con un candidato y terminar apoyando al gobierno, y eso fue un desastre. ¿Cuyo nombre es? Que lo denunciamos, fue Manfred. Manfred se robó la mitad de la bancada y luego la descartó. Y eso para que sepan las personas qué pasa con el transfugio como moraleja. ¿Qué pasó con los tránsfugas? Habrá que ver si está alguno en una lista. Ninguno. ¿Por qué? Porque primero vendieron sus principios, fueron funcionales al gobierno, empeñaron el oro, dieron la vuelta completa y se quedaron sin soga ni cabra. Uno de los que votó por la ley del oro, te doy nombres, como muchos. Miguel, prefiero no dar nombres, pero tú sabes, Miguel, muchos de los que votaron a favor de la ley del oro están contigo en el grupo de Samuel. Discúlpame, en la lista dime quién, porque yo no conozco uno que haya votado por la ley del oro. No está en las listas. Bueno, no está en las listas. Samuel, no está en las listas. No está en las listas. No está en la lista. No está en las listas. Pero va a hacer campaña. Va a hacer campaña. Es otra cosa, hacer campaña en buena onda. ¿Cuál es la diferencia? Porque salieron a decir... ¿Así es en el Parlamento? Sí. Y peor. ¿no? Pero la pregunta... Pero no me extraña nada ya. La pregunta que yo le hago a mi estimado colega Alejandro, ¿ya? La pregunta es... ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Los manfredistas tránsfugas, y Manfred es masista, porque salieron con esa cantareta. Salimos, tú también fuiste, Miguel. Dijimos siempre, lo dijimos, desde el transfugio hasta lo que se hizo, siempre lo dijimos. Escúchame. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los que votaron por la ley del oro y los que tú llamas tránsfugas manfredistas, y a Manfred le dicen masista, con Alarcón, por ejemplo, con Aliaga? Y te doy nombres porque sus iglesias dicen, nosotros, Aliaga,
tu colega Aliaga. Aunque Roca se pare desnudo en la mesa, igual vamos a aprobar el presupuesto del gobierno. O no lo dijo así. A ver, la respuesta es muy vamos simple. a aprobar los créditos porque así no nos hemos llame, comprometido. No lo llame demasiado a Aliaga, que va a venir y va a querer... En el Parlamento no. Ustedes ya se pegaron. Él me agredió en el Parlamento. Yo no le contesté porque estaba en el Parlamento. Pero me lo encuentro en la calle y claro que le doy el sopapo que se merece. Tenga clarísimo. Cruzaría la puerta. La respuesta, Ramón, la respuesta es muy simple. Hay una diferencia entre probablemente que alguno que otro diputado, no estoy dando nombres ni nada, haga una votación en función a su interés, como muchas veces lo hacen por la región, y otra muy diferente al funcionalismo. El funcionalismo, ¿qué hace? Que todas las votaciones, buena, mala, de día, de noche, tú votes porque ya eres funcional y parte de otra estrategia. Y eso es entonces, hoy, en ese momento, desde la ley del oro para adelante hasta el día de las listas, hubo una bancada tránsfuga que fue funcional en las buenas y en las malas. Bueno. Con el gobierno. Y ahora que no hay gobierno, no hay candidato, no hay política económica, no hay nada, se quedaron sin soga ni cabra. ¿Por qué? Porque finalmente... Pero no estarán buscando soga o cabra. Ahora. Finalmente hoy lo que ahí me dará la razón la colega Berta, finalmente vale la consecuencia y la gente termina reconociendo quiénes tienen consecuencia política. Tenemos, Ramón, lo que yo digo, Berta, 2 segundos. ¿Quiénes son opositores, Berta, podemos en el escuchar, Parlamento? Permíteme. Bien, adelante Berta, porque estamos buscando el corte. Perfecto. El corte del día, que es el de Tahuichi. A mí me da mucha pena al ver a mis compañeros, colegas, diputados, porque digo así a todos, a los 130, que no tienen formación política, que no tienen convicción, que se negocian el voto del pueblo, que usted le ha dado el voto al diputado o diputada de su circunscripción, están negociando en el Parlamento y no hablan lo que usted quiere. ¿Están negociando ahora en el Parlamento, en esta legislatura, ahora mismo? En esta legislatura. ¿En este periodo de campaña? Antes y ahora. Y me da eso mucha pena. Me da mucha pena lo que hacen sus compañeros. Y solo faltaría que estén algunos de estos diputados ahora en la lista de estos otros partidos políticos, que sé yo, con Tuto, algunos con Samuel, etcétera. Solo faltaría que estén ahí. Y aquellos que nunca han defendido el voto de los que lo eligieron. Eso a mí me da mucha pena que no tengan. Bueno, ya vamos a conocer más o menos las planchas ya están. ¿A mí me has visto alguna vez en una acción funcional al gobierno? A los dos les pregunto. Solamente te he visto que te estaban persiguiendo, que te querían golpear. Porque, y justamente yo digo, yo soy fiel al voto opositor que me eligió. El 2019 pedimos voto útil y recibimos voto útil, sin desmerecer el liderazgo que en su momento ejerció Carlos Mesa, el 2020 también. Carlos Mesa con sus diputados de Comunidad Ciudadana utilizaron ese voto a favor personal. Pedimos voto útil. Si eres opositor, no importa que no te guste Carlos Mesa, no importa que no te guste Roca o Reyes, danos tu voto. Eso dijimos el 2020 y recibimos un voto opositor. Y yo he sido fiel a ese voto opositor y no oponerme por oponerme, siempre argumentado, siempre sustentado, pero justamente es por eso que he tenido problemas con Comunidad Ciudadana, porque les digo, disculpen, ¿dónde está la oposición? Nuestro rol es de opositor y de defender el voto que nos puso en los curules. No como me decía Beto Astorga, es que hay que pensar en la candidatura del Carlos Mesa el 2025, hace 2 años, y por eso votaron por Tahuichi. Por Guaitari. Ahora vamos a ver Tahuichi. Con muchas disculpas al vocal Tahuichi, que nada tiene que ver en esto, ¿no? No, y a Israel también, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, justamente lo que dice mi colega Berta a Carapi, que es masista, es de la línea evista, ella ha visto que en la oposición ha habido una funcionalidad, un servilismo al gobierno, que es lo que yo vengo reclamando. Ahora sí, escuchamos al vocal Tahuichi rápidamente para las personas que se reincorporan al programa. A ver, ¿lo tenemos? Ahí está. No, ahora el Tribunal Constitucional, si falla, dependemos del Tribunal Constitucional para saber con certidumbre si iremos o no a elecciones. Esto es muy serio. Es muy serio, vocal. Muy serio.
Estimado Ramón, yo le podría agregar algo más. Yo agregaría Esto algo es muy más. Si se pretendiera administrar la justicia electoral desde el Tribunal Constitucional, podríamos de una vez por todas, obviamente, en un marco más, yo diría, de pretender ser más propositivo, Sí. si fuera el caso, debate, ¿sí? Debate, pero ya en otro plano. ¿Por qué no instalan en una sala electoral, en el Tribunal Constitucional, y desde ahí manejan todo el proceso electoral de una vez? Que sea el Tribunal Constitucional que Claro, administre pero- un proceso electoral. No, pero lo que usted está diciendo... Y así vamos a ver. nos ahorramos platita, Sí, no. eliminamos el órgano electoral, Uy, 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 eliminamos uy, el órgano electoral Vocal, y adelante. Lo estoy viendo preocupado, pero al mismo tiempo, más allá de la ironía, más allá del sarcasmo que está utilizando usted, se está afectando a la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Y eso es muy serio. Muy serio. Correcto. Si no tenemos un órgano por eso electoral hemos pedido independiente, ¿para qué? blindaje. De verdad. Claro, pero y todo esto ocurre por un artículo, estimado Ramón, Hombre. que siempre lo enseño y a veces algunos no. Por eso yo hasta lo imprimo para que quede en la mente. Está bien. Es este Vocal. bendito artículo, mire. Ahí está. El 203. El polémico. Sí. Sí. De la Constitución sí. Política del Estado. Que Cumplimiento dice que todas obligatorio. las decisiones y sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. En fin. Estimado Ramón, este artículo tiene que ser... artículo tiene que ser? En mi concepto, lo digo en un marco democrático, Respetable. podría ser producto de una... Respetable. Alejandro, Berta, Miguel, sobre esto. Porque ella dice que se elimine el Tribunal Supremo Electoral y que solamente hay un Tribunal Constitucional que haga y deshaga a su antojo. Así nos ahorramos dinero. Mira, realmente en la Terrible. práctica cualquier rato nos van a salir con la idea de que la sucesión constitucional baja al Tribunal Constitucional, cualquier rato van a inventarse eso, pero es, como te decía, es el degrado máximo del Estado. En ese sentido yo creo que hoy el Tribunal Supremo Electoral tiene una labor patriótica, tienen que garantizar esa elección y tienen que garantizar los resultados. Y finalmente, ya viendo el desastre que estamos viviendo, el movimiento al socialismo de salida, tendrá pues que decidir finalmente la cabeza, porque eso pasa en los autoritarios, en los autoritarismos, todo se reduce a la cabeza de quien está ejerciendo el poder. Tú te acordarás la transición en México de Zedillo a Fox, es una decisión de Zedillo. La transición, el respeto al referéndum de Pinochet también es una decisión. Luis Arce Catacora tiene que definir si va a ser fraude y va a ser un desastre la elección nacional, o va a transmitir el mando, va a dar el mando como tiene que ser en democracia. Bueno, Y ese que sea su aporte, el presidente ha dicho que- únicamente ese tiene que ser su único aporte a este país. Ya lo quebraron, ya lo destruyeron, ya lo saquearon, ya lo están convulsionando. Su único aporte hoy, como Luis Arce Catacora, tiene que ser eso: transición de mando al ganador, y de manera transparente y legítima y legalmente constituida. Eso es lo único que tenemos que esperar. Después habrá que reconstruir el país. Sin embargo, otras ambiciones, como la de Evo Morales, de seguir confrontando, de seguir dividiendo, de creer que es la única persona que va a salvar el país cuando la hundió, yo creo que ya está por demás superado. Y en ese sentido creo que vamos a ser claros los bolivianos, ya se superó la etapa de Evo Morales con el 21F. Berta. ¿Ustedes estarían de acuerdo de hacerles un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por todas sus malas actuaciones durante todo este tiempo? ¿Podríamos tener los 2/3 en este momento para procesarlos a estos automagistrados? Mi Yo voto creo que estaría sí. ahí. ¿Podríamos sumar? Porque realmente tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional que está subordinando, nos ha subordinado a nosotros, al órgano legislativo, ahora al Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué está haciendo la Asamblea Legislativa? Quedarse con las manos cruzadas y no hacer nada. Por eso yo les pregunto a mis colegas, ¿estarían de acuerdo en procesarlos a esos autoprorrogados? Claro que sí. Pero hagamos. Pero, Si es a ver, la única solución, pero, Bertita, a si ver. es la única solución de Difícil. pararles el Es coche que, y decirles, oye, ¿sabes qué? ustedes no destrocen más el país, dejen trabajar a los órganos que está
legalmente constituido en la constitución política del Estado. ¿Cuál es el problema del Parlamento? Lo que dice Tawichi, dice, es mejor nomás, está reconociendo No, que el está abriendo Tribunal el paraguas Constitucional abiertamente, ya Plurinacional, está. no, dice, está haciendo y deshaciendo el Tribunal Constitucional. Ellos más bien que hagan las elecciones y que hagan absolutamente Para mí la todo. declaración de Tawichi es muy potente porque ya abre el paraguas a una eventual renuncia. A mí me queda claro. Entonces, por eso yo les Creo. digo, entonces hay que hacer algo van. con esos magistrados. Por eso yo les pregunto, yo puedo hablar con mi bancada y decirles, oye, de una vez, oye, que haya juicio de responsabilidades, hay que enjuiciarlos a estos malos magistrados que están manejando la justicia, pero malísima, malísima en este país. ¿Tú vas a sumar, compañero, colega? Entonces sumamos los 2/3. Aquí estamos Y hablando... de una vez. Eso es una posibilidad un tanto remota ahora mismo, ¿no? No, Mira, yo No, he tomado iniciativas como así, es digamos, con interesante, el pero tema yo la veo electoral. remota, Fíjate, aquí la veo estamos remota. hablando pero lo del- podemos iniciar un Bertita, juicio. Iniciemos ahora. Están en nuestras manos, somos Tengo diputados. y entendido diputadas. que el juicio de responsabilidades comienza con una, no recuerdo el nombre que marca la ley, pero con una acusación formal de la Fiscalía. Pero nosotros que va- somos diputados, podemos pero hacerles. no sé si se la pueden Se iniciar en puede, diputados, si se se les puede, puede. cuenta con mi voto. Pero a lo que me voy, por ejemplo, estamos hablando del problema electoral. Miren este sainete, este problema que lo estamos viviendo, pero de una manera dramática, de partidos sin líderes y candidatos sin siglas. Es el problema de tu candidato, o de tu partido, de tu facción, es el problema de todos. Cuando en su momento presenté un proyecto de ley Pero ahí... para tener, déjame Momento, terminar, Berta. perdón, repito, para tener un sistema en que cualquiera se puede postular solamente teniendo un porcentaje de firmas de respaldo, que es muy diferente a militantes, porque si digo, oye, te doy el respaldo, me parece que pues, serías un buen candidato, claro que firmo. Otra cosa es militar contigo en un partido, no, gracias, ¿no? Pero bueno, teníamos así, y que hubiera primarias y solamente los que pasaran el 5% pudieran ser candidatos, eso le convenía, y lo decíamos, al MAS, para dejar de pelearse justamente manipulando el Tribunal Constitucional o el Tribunal Electoral o en las calles bloqueando. Eso le convenía a la oposición, eso le convenía al país entero. ¿Y qué me decían todos? Sí, hermano, pucha, tiene sentido, pero el otro no va a querer. Los evistas me decían, es que los arcistas no van a querer. Los arcistas me decían, es que la oposición no va a querer. Los mesistas me decían, es que los masistas no van a querer. Y es que ese es el drama del Parlamento, ¿no? Pero Que todos, o sea, y con esto termino, querido Ale, las iniciativas parlamentarias piensan que solamente son de los jefes políticos. Y aquí estamos hablando que Carlos Mesa, Camacho o Arce. Y entonces todos los demás están ignorados. Y de la misma manera que el vocal Tawichi, con una ironía, dice, ¿saben qué? Mejor abramos una sala electoral en el Tribunal Constitucional. Yo digo, con esa lógica de que todos los diputados solamente pueden hacer lo que les dice el jefe, entonces ahorrémonos el Parlamento, en la misma lógica, y ¿sabes qué? Cuando hay elecciones, fulano sacó 30%, el otro 40%, el otro tantos por ciento, que voten como votan en una junta de accionistas. Yo tengo tantas acciones aquí y voto mi porcentaje, ¿no? Porque así tienen el Parlamento, ¿no? Son un puñado de jefes políticos los que no permiten iniciativas de ningún tipo como la que tiene Berta, ¿no? Y entonces en el Parlamento lo han reducido a un antro de levantamanos mancagastos, como dice la población, y no sin razón, porque no hay, y porque además también al Parlamento llega mucha gente sin la convicción, sin la preparación. Y sin principios. Y sin principios. Ese es el drama. Alejandro, por mira, favor. yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es revalorizar el rol del Parlamento. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Miguel, pero también el parlamentario tiene que no solamente proponer, porque dentro del Parlamento tienes que buscar mayoría y consensos. Entonces, si algo no está andando bien con las propuestas que uno tiene, probablemente es que no consigue esas mayorías. Entonces, uno tiene que lograr entender que el Parlamento es un lugar para tener
diálogo para lograr una mayoría, y si hay que modificar, pulir, perfeccionar lo que fuera cualquier proyecto de ley, para eso es el Parlamento. Esa práctica tenemos que recuperar. Durante el movimiento al socialismo, esos 2/3 durante más de 10 años, 14 años, han hecho que se pierda esa práctica, que el propio MAS no sepa dialogar y debatir. ¿Cuántas veces Choquehuanca ha convocado a reuniones de jefes de bancada, de parlamentarios, sale por la puerta y se olvida, haciendo que el debate, que el problema salga del Parlamento a la calle? ¿Cuántas veces nos ha pasado ahora? Entonces lo que hay que hacer es revalorizar el rol del Parlamento, y cada uno como parlamentario también tiene que entender que su rol no solamente es proponer, su rol es escuchar y lograr mayorías. Ahora, en eso habrá personalidades buenas, malas, capaces de lograr consensos, perfecto. Porque pero más allá de las oficialidades que finalmente también tienen que existir en un partido político, y ese ha sido el desastre. No me dejará mentir, lo básico, Miguel, lograr la mayoría para elegir una directiva. ¿No te parece elemental? Pero por eso, ahora escúchame, ahora tú me vas a dar o no la razón. Si tú tienes una propuesta y no logras la mayoría en tu partido, ¿cómo vas a lograr una mayoría afuera? Ya. ¿No es cierto? Si ahora, ¿cómo es posible? Y no logra la mayoría, ¿y ¿por qué se llama directiva? ¿Y cómo tú vas a lograr, por ejemplo, cuántas veces nos han hecho votaciones con voto electrónico donde ni siquiera transparentan la votación, no sabemos quién vota y quién no? Salen nomás las tortas de repartición y ahí no se sabe, y ahí hay que ser tremendo problema porque no transparentan el voto. Es parte de la desinstitucionalización. Por eso voy al punto donde nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tiene que pasar con la Asamblea Legislativa? Tiene que recuperar el valor que tiene que tener en una democracia. No está mal debatir, no está mal dialogar, no está mal acordar, es la obligación de los parlamentarios, y estos próximos parlamentarios que vengan tendrán que tener la posibilidad de ser creativos en sus propuestas y de generar mayorías, y el gobierno que le toque estar a la cabeza, que tiene que generar reformas de Estado, tiene que tener esa posibilidad, esa capacidad de diálogo y de debate para encaminar las reformas del Estado. Y que eso es lo que va a hacer la Asamblea Legislativa. Al menos tengan mayoría, como ahora. Mira, más allá de las mayorías o de las minorías actuales, hoy lo que se ve es eso, es el desastre de lo que se tiene como mayorías o minorías dentro del propio partido de gobierno. Entonces, imagínate tú, si en las comisiones no logran ponerse de acuerdo los propios masistas, no van a tener ni votación, y eso es lo que vemos hoy en la Asamblea. Berta. No, pero hemos visto también en las comisiones que se aprueban algún proyecto de ley y los de CC, algunos votan y otros se abstienen. Entonces tampoco esa figura está clara. Pero está en el reglamento. Abstenerse. No está en el reglamento. Abstenerse. Es afirmativo, negativo, en blanco. Hay tres. Bueno, no hay abstención. Bueno, el blanco es una abstención. Sí, pero no, es que se abstienen y la abstención lo toman como voto. Mira, y yo creo que hay que es un voto, hay que ser claros ante el pueblo boliviano. No podemos decir, no, esta asamblea legislativa ha sido la peor, estos diputados han sido los peores. Yo por lo menos no me considero ser la peor. Berta Carapi ha trabajado estos 5 años como diputada de pasillo, y ustedes saben que es diputada de pasillo. Yo no sé como si yo. Tú también diputada de pasillo. Yo desde la suplencia, desde la adversidad, desde la verdadera adversidad. Hemos presentado proyectos de ley. Hemos estado discutiendo varios temas. Pasillo a la gente que nos escucha. Diputado de pasillo es aquel diputado que trabaja en pasillo, así con su agendita. Que no preside comisión ni comité, es decir, no tiene una oficina, no tiene personal. No tiene ni personal, no tiene nada. Pasillo. Y trabaja ahí en pasillo. Así estamos los tres. A mí me parece bien. Sí. ¿Qué quieres que les diga? Pero hemos presentado, por lo menos Berta Carapi ha presentado proyectos de ley, ha gestionado obras para la ciudad de El Alto. Yo estoy feliz, estoy satisfecha por todo el trabajo que he hecho. Después que ya nos hemos declarado evistas, ya nos han cerrado las puertas, ya no hemos podido hacer absolutamente nada. Tocábamos las puertas, ¿no? de un ministerio para gestionar algún proyecto, nos decía vía presidencia. Entonces la nota teníamos que enviar vía presidencia, qué sé yo, el presidente como nosotros. El presidente de la Cámara de Diputados enviaba a la presidencia, no, a la ministra de la presidencia, la ministra de presidencia enviaba a Gustavo Torrico, que es, no me acuerdo que es ministro de coordinación,
Gustavo Torrico nos respondía y nos decía, por favor, remítase a la página web y ahí va a encontrar información, ¿no? Y sí, tardaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, solamente para que nos responda. O finalmente nos decía, no vamos a responder. Directamente. 5 meses que no me responde el ministro de Economía y el ministro de Energía mi petición de informe sobre el tema de la subvención y a cuánto compran el diésel y el gasolina. Claro, y en algún momento nosotros nos hemos atrevido a enviar directamente al ministro, decir, a ver, ¿qué está pasando con la distribución de combustible en La Paz? Por favor, remítase al artículo tanto, no le vamos a responder porque usted tiene que solicitar la información vía presidente Cámara de Diputados. Pucha. Una burocracia. 5 veces me ha suspendido las peticiones de informe oral con todo, bueno, con el anterior ministro de Hidrocarburos y el actual. Ya no sabe de qué enfermarse, ni qué inventarse, ni dónde esconderse, porque es más, una vez yo lo agarré en la comisión y se metió debajo del escritorio del presidente de la Comisión de Economía Plural. Entonces, bueno, ese es el desastre. Pero Ramón, aparte de esto todavía es mucho más Cámara, triste de lo que... Hemos trabajado. Berta Carapia. A pesar de todo, como diría el presidente... ahí está. Como diría el presidente... Marea, Berta Carapi ha trabajado para la ciudad del Alto. Y puedo decir, la avenida periférica, el campo ferial, el hospital del niño. Cuando eres oficialista. Berta Carapia, alcaldesa. Uy, ¿cómo se les ve? Sí. Me han rechazado varios proyectos de ley, ¿no? He presentado para que se construya la carretera, la avenida 6 de marzo, ¿no? La doble vía, el alto vía, ya me han rechazado, me han dicho, este es un proyecto de la alcaldía, ellos son los que tienen que hacer. He presentado varios proyectos. Hachatupo también he gestionado entre gobierno nacional, gobierno municipal y gobernación, gobierno de Viacha. Hemos trabajado, después que nos cerraron las puertas, hemos golpeado las puertas de las embajadas. Muchas gracias a los embajadores que nos han abierto las puertas y hemos hecho proyectos también en el Alto y en diferentes provincias del Departamento de La Paz. Hemos trabajado, hemos sido hormiguitas. Aparte de ese desastre que tú ves de las peleas, de ahí agarrar. Y después de haberlo hecho con la labor debidamente bien realizada, ¿hay que dejarlo? Yo lo dejaría, ya está, Berta. Vuelva al periodismo. Gracias, Ramón. No, de verdad, en serio. Vuelva al periodismo, vuelva a las bases. Gracias. Esto no sé si merece tanto la pena. ¿Merece la pena, de verdad, seguir peleando? Bueno, no, le pregunto a Alejandro. No, porque es candidato, ¿no? Mira, yo... todavía yo no sé si Miguel, pero sí, yo se lo pregunto. Con respecto a las críticas a la Asamblea Legislativa, ahí podemos concordar los tres, yo creo. Todo el mundo dice que esta ha sido una mala Asamblea, yo creo todo lo contrario. Porque dado el momento histórico, la destrucción de las instituciones, lo frágil de la labor parlamentaria cada vez peor, se ha podido frenar muchas cosas y una de ellas es el endeudamiento extremo del Estado Nacional, esa ridiculez de endeudarse hasta el fin del mundo. Se ha frenado ello, se ha logrado también evitar el tema del litio, se ha logrado develar lo que está pasando con los combustibles. Son éxitos mucho mayores que los que han tenido otras legislaturas, otras gestiones. Primero, segundo, por el grado de desinstitucionalización y fragmentación del sistema político, lo que sobreviven son las figuras políticas, son los cuadros políticos, y en esos 130 titulares, 130 suplentes, 36 senadores, finalmente no van a sobrevivir muchos, solamente van a lograr avanzar en la construcción política aquellos cuadros políticos que hayan tenido o éxitos, que tengan convicción o que tengan formación para visibilizar el Estado que se nos viene. Ahora, tú me dices, ¿vale la pena? Nosotros desde la oposición, y ahí tal vez Miguel me dará la razón, nosotros estamos en la construcción de un nuevo Estado, de la reforma del Estado, de este Estado masista que se tiene que concluir y construir otra cosa. Por lo tanto, estamos en la construcción y hasta poder lograr ese Estado nuevo vamos a seguir. Por lo menos de mi parte sí, porque voy a estar desde donde me toque y bueno, ahora estaré como candidato, ojalá podamos entrar, construir otra Bolivia, y mientras no logramos tener ese éxito, pues vamos a seguir en el plano de la construcción donde nos toque. Miguel. Bueno, yo soy más crítico y autocrítico como cuerpo colegiado que somos del Parlamento y sobre todo la oposición.
porque Alejandro ha dicho una cosa que era cierta. En anteriores legislaturas, el MAS tenía 2/3 y era horriblemente abusivo con su rodillo. En esta legislatura, el MAS comenzó con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, y aplicaban el rodillo horriblemente. Ahora ya Berta sabe lo que es que le apliquen el rodillo y se quejan, toman un trago amargo de su propia medicina. Pero lo que me parece imperdonable es que cuando se partió el MAS en dos y la oposición, los curules de oposición éramos la primera mayoría, no se actuó como se debía. Y la oposición, esa oficialidad de la oposición, prefirió el acomodo, prefirió concentrarse en quiénes van a los cargos de la directiva o de las pocas comisiones que le dan a la oposición para que controle. ¿Por qué 9 el oficialismo y solamente 3 comisiones de la oposición? Cuando la oposición somos la primera mayoría, ¿por qué no se planteó eso? ¿Por qué le sirvieron en bandeja todo el tema de las elecciones judiciales, que lo comandó Carlos Alarcón, tu colega ahora Samuel, que también quiere repetir? También está en la plancha. Ah, sí, sí, no, y además hay gracias, franja de seguridad. Por lo menos aquí el colega Alejandro va a ir a pelear el voto en la circunscripción 7, que hoy por hoy yo me honro en representar, por lo menos Alejandro, y hay que resaltarlo, va por ese... No, Alarcón viene en franja de seguridad, la persona que se ha aplazado, porque si el aplazo de la oposición en esta gestión tiene un responsable, se llama Carlos Alarcón, como jefe de bancada 2 años, y Enrique Urquidi como jefe de bancada, pero los dos, o sea, si hay 2 responsables de la pésima actuación de la oposición, tienen esos nombres, y ahí están en franja de seguridad. Pucha, entonces... Y los del FRI, alguien como José Maldonado, que ha estado todo el tiempo también en la directiva, por parte del FRI, y ahí está en las listas de tuto. Creo que no van a obtener voto porque el pueblo ya va a estar... pero es que justamente, ya está, Berta, una lectura rápida. A mí me asombra que la gente que tuvo la función de dirigir a la oposición, de marcar la línea y todo, su rol ha sido pero paupérrimo, deplorable, y son los que están en las franjas de seguridad, en las opciones de renovación. Eso a mí me parece un gran contrasentido. Y aquí saco a Alejandro. Alejandro va a ir a pelear el voto por la C7, se va a codear con otros candidatos de oposición. ¿Con usted no? ¿Con usted no? Conmigo no. ¿Se termina? Yo no estoy yendo a... ¿Se termina, Miguel? No se termina. Lo pregunto, no pasa nada. El tema de servicio público es, y mucha gente piensa que uno va al Parlamento a disfrutar las mieles del poder. No sé, o sea, yo en términos de comodidad, desde el sector privado que había estado los 25 años anteriores, en términos de ingresos, por ejemplo, me iba mucho mejor. O sea, mi ingreso histórico era varias veces lo que ha sido mi ingreso de diputado. Bueno, ¿no? Entonces, el servicio público es que la patria se nos está destrozando. Como decía Víctor Paz hace 40 años, la patria se nos está muriendo y esa es una realidad. Entonces, desde la trinchera que me toque, voy a pelear por la patria porque tengamos todos un mejor país. Pero esa trinchera que le toque... Pero no estoy yendo yo al legislativo nuevamente, eso sí está clarísimo. Si te invitan de ministro, el nuevo gobierno. Depende quién y para qué. Depende obvio, de quién. Obvio. De minería. No es mi campo. Digamos, ahí te diría no, gracias. Obras públicas, sé muy poco de minería. Por ejemplo, hablando de eso, cuando subió Yanine Áñez, a mí el ministro de Obras Públicas, ¿cómo se llamaba? Arias, pues era. Antes del malo. Yerko. Yerko. Me invitó a ser presidente del ABC. Núñez, ¿no? Yerko Núñez. Me invitó a ser presidente del ABC porque es un tema que conozco muy bien. Y le dije, no, gracias, porque me acaban de elegir diputado por la C7 y tengo una responsabilidad con los votantes que me eligieron, ¿no? Entonces, pero, o sea, por eso, el tema del servicio público, yo creo que tiene que tener, primero, no aceptes un cargo para el que no estás preparado. Esa es una forma de corrupción, aceptar un cargo para el que no estás preparado. Y tampoco vayas a querer ir a la Cámara de Diputados o de Senadores si no tienes
la vivencia, la preparación, y aquí no hablo exclusivamente de preparación No, académica. no. Oficio político. Exacto, ¿no? Oficio político, sí. Hay que Entonces, tenerle pasión, Ramón. hay Hay que que tener tenerle eso. pasión. Sí, pero el Hay oficio que político es servir otra cosa y no, también, ¿no? Y no servirse de la gente, ¿no? Porque eso es lo que realmente a uno le duele y uno ve así, ¿no? Y dice, pero esta gente lo ha elegido es su gente y ni siquiera, ni una sola vez ha ido a su circunscripción a el reunirse sector con su gente. público tiene que ser de servicio. Claro. Y no de pensar, es una carrera, o sea, puedo elegir ser abogado o comerciante o médico, o también puedo elegir ser político como una carrera, como una opción laboral. Ahí es donde está mal, si están la gente que está pensando que la política es eso. Yo creo que algunos lo piensan. A muchos. Dicen, esto Pero esos puede son ser, los de aquí salgo de mediocres, pobre, ¿eh? Esos son los mediocres, esos son los que se corrompen, esos son los que justamente, ¿no? Esa es la lacra de la política, que hay mucho, ¿no? Pero justamente el que piensa que la política es una opción laboral, ¿no? Una opción de oficio. No, la política tiene que ser de convicción, de servicio público. Y cuando me preguntan, sobre todo jóvenes, yo les digo, para entrar en la política tienes que tener el hígado inflamado. Tiene que haber algo que te molesta, que te indigna de lo que pasa en tu ciudad, en tu país, ¿no? Entonces digo, el hígado inflamado y el corazón hinchado, de esperanza, de determinación, de querer cambiar eso que te molesta Pero tanto. Miguel, también... Y si no tienes el hígado y el corazón, no te metas en política. Pero también la Entonces, cabeza muy fría, porque la situación económica, yo creo que la situación económica... no. Yo preguntaba esto hace unas horas a los oyentes. ¿Qué es primero? ¿Resolver la crisis económica o resolver la crisis política? Y no hay una respuesta... no hay solución económica sin solución política. Y también digo a la Y gente, al revés, ¿no? ¿por quién votarías? ¿Por quién votarías? Y no voy a dar nombres. No pasa nada. ¿Por adelante. quién voy a votar yo? Primero, tenemos que pensar. La economía, primero tiene que salir el más bien, disculpas Bertita, pero ese es el desastre. Entonces, el primer paso es... Momento, Berta, momento. No, momento, ahí está, momento. ahí está Castillo, ahí está Castillo. Porque es cambio de modelo. Castillo está ahí. Porque tiene que haber un Ahí no cambio... No sabe nada de economía, dicho sea de Ahí paso. está del Un cambio de esta lógica, ¿no? No, de verdad, del Lo primero, Castillo, pero no. luego, de los candidatos opositores, y hablemos de los 4 principales que hay ahorita, ¿no? Que Tuto, Manfred, Samuel, y ahí abajito Jaime Dun como emergente. ¿ya? Correcto. Cualquiera va a arreglar la economía, porque la economía lo que necesita es sentido común, como hace 40 años, ¿ya? Entonces, el que más, el que menos, la economía la va a estabilizar, va a ser durísimo, pero el que más y el que menos la va a estabilizar. El problema justamente es lo que tú planteas, ¿qué viene después? Claro. El problema política, la desinstitucionalización total en la que tenemos. Nos quieren armar ciertas personas, no sé, una narcoguerrilla en el Chapare, a la colombiana, ¿no? O qué pasa con el Estado de Derecho, con la ley y el orden. Entonces, para elegir un presidente en estas elecciones, no tenemos que pensar solamente en la economía, porque insisto, los de la oposición, cualquiera de los 4 va a arreglar la economía un poco mejor, un poco peor, pero el ajuste se va a dar. La pregunta es, ¿quién va a poder gobernar este país, darle ley y orden, darle reconstruir la institucionalidad que pasa por cambiar la Constitución? ¿Quién tiene la capacidad Sin de gobernabilidad. gobernar, ¿no? Y no es un tema de economía, porque sin eso la economía no se arregla. Sí, exacto. Como Sin Víctor pasa hace 40 años. Pero Te pongo consiguió ese ejemplo. pactos y consiguió garantizar la gobernabilidad. ¿Quién Por lo tiene tanto, la credibilidad, correcto. la experiencia, no la forma? pero un pacto político multipartidario. Total. O sea, entonces, en este caso, habría que hacer una apuesta en ese sentido, pienso yo. A ver, yo voy a hablar Berta. lo que dice la gente en este momento, La gente... lo que opina la gente cuando estás en la calle. Sí. Y no me van a dejar mentir mis colegas porque ellos circulan en minibús porque no tienen ni carro. Es verdad. Gente- La gente dice que vuelva Evo Morales, bueno, porque él Berta. nos ha dado la estabilidad económica, política y social en este país. Yo estoy hablando lo que dice la gente. Así decían, que Por vuelva eso- Banzer el Que dictador. devuelva Por a Evo eso- Morales la plata, Por digamos. eso es que la gente se está movilizando estos días, porque la gente ve quien va a dar solución es Evo Morales a este país, ¿no? Por eso hubo la marcha el día de la inscripción,
hoy, ayer, toda esta semana se está movilizando. Entonces yo les digo, eso es lo que quiere la gente. Entonces la gente quiere que alguien solucione esta crisis económica que vive el país. Pero ¿por qué tiene que ser Evo, precisamente? Perdón, Berta. ¿Por qué él? Porque la gente dice... ¿Por qué no un proyecto? ¿Por qué él y no un proyecto? Bueno, él forma parte del proyecto. Él es el líder del proyecto, ¿no? Del proyecto. Es líder. Entonces la gente dice, en estos 14 años me he comprado una casita, me he comprado un autito, en mi negocio me ha ido muy bien. Entonces la gente compara estos 14 años, ¿no? A pesar de que ustedes podrían decir lo contrario, pero yo estoy hablando lo que dice la gente, Ramón, ¿no? Por eso la gente se va a movilizar para que lo inscriban, aunque diga Tahuichi está fuera, ya ha concluido los plazos, ya no se puede inscribir a nuevos candidatos, etcétera, etcétera. La gente va a seguir insistiendo, ¿no? Entonces, pero es que es una inscripción que suena hasta forzosa. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral no pueda responder de manera objetiva estos temas y no de manera política, porque a mi parecer, que el Tribunal Supremo Electoral está actuando como títeres, ¿no? Ellos han actuado, ¿no? Es decir, a ver, hay que sacarle a todos los partidos de izquierda, ¿no? Y solamente tiene que haber uno, y es mejor habilitarlos a más partidos de la oposición para que participen y se repartan los votos, ¿no? Como que están viendo esa posibilidad. Alejandro. Por eso estamos viendo también, ¿no? Todo en este punto, ese caos en el Tribunal como decía Supremo hace unos minutos, el tema de Evo Morales yo creo que ya está superado. Yo creo que no está tan superado. La gente, pero es que en el discurso de decir el pueblo pide a Evo Morales, en realidad no es así. Muy poca gente vemos movilizada ya, cada vez vemos menos gente en las movilizaciones de Evo Morales, y además está más que claro que ya la gente entiende que el origen del problema que estamos viviendo hoy es Evo Morales. Por el desastre económico, por las consecuencias económicas de las que él nos ha llevado, por la dilapidación de recursos, la falta de inversión, el malgasto excesivo, el abuso, todo lo que estamos viviendo hoy. El origen es Evo Morales. Quien ha hecho que esto vuelva y se vuelva más grande, Luis Arce Catacora, pero son exactamente iguales. Y el que venga o el que quiere venir, que es Eduardo del Castillo, que no entiende ni de lo político ni de lo económico, va a agravar peor las cosas. Por lo tanto, yo creo que hoy ya la gente se cansó, superó el problema de que es Evo Morales, el mito, el hombre, el santo. No es así. Yo creo que ya la gente entiende que no es cuestión de hombres, es cuestión de proyectos, que es lo que tú bien mencionabas. Y por eso los proyectos están por encima de los hombres, por eso hay que garantizar la democracia, las instituciones, la ley. Nadie puede estar encima de la ley, y obviamente ponerle límites y frenos al ejercicio del poder, que eso es la democracia, y entre ellos la reelección. No tiene que haber reelección en este país, y tiene que haber carrera política. ¿Qué pasa en México? La Revolución Mexicana, como cimiento fundamental, hace que la no reelección sea para todos los cargos. Y tienes un Andrés Manuel López Obrador que intentó cambiar ese principio fundamental de la revolución, no lo pudo hacer, porque ya entendieron de que nadie se puede quedar más allá de su sexenio, y eso tiene que pasar aquí en Bolivia. Después de Evo Morales, nadie puede estar más allá de sus 5 años como manda la Constitución, y punto, ahí se acabó. Con relación a lo que dice Berta, de que la gente dice en el minibús que con Evo estábamos bien. ¿Quién es tu caso? No, la gente por los mercados, en la calle. Yo y charlo mucho con la gente en el minibús, ¿no? También. Ah, sí, bien. 2.40 vale, desde Achumani hasta el centro. 2.40, sí. 2.40. Así es. Hasta la Valliviana. 2.50 me cobran 2.40. a mí. Bueno, Bueno, lo que le quiero recordar a... Porque la reconocen, ya está. Lo mismo decían de Banzer. Porque Evo Morales, al igual que Banzer, se farrearon la bonanza. Banzer se farrió el petróleo, Evo se farrió el gas. Y entonces la gente decía, no, es que con Banzer había orden, paz y trabajo, que era su eslogan, como estabilidad económica, política y social que le copió Evo. El gobierno de Evo, en cómo gestionaron la bonanza, o sea, la despilfarraron. Sí, pero es que fueron idénticos, discúlpame, en todo. Igual. En lo económico, permíteme, yo sé que no te gusta, Bertita, pero permíteme terminar esto. ¿Ya? Sí, o sea, el uno con hojotas, el otro con botas, pero hicieron exactamente lo mismo.
el dictador de derecha con disque el socialista del pueblo indígena hicieron en el plano económico y político exactamente lo mismo. Autoritarismo con un estatismo de despilfarro. Banzer creó empresas públicas que Evo revivió como Cofadena, o sea, es idéntico. Es más, yo tengo en este libro que publiqué, Proceso de Cambio, el milagro que no fue, del 2018, ahí publico un recorte de presencia, Berta. Banzer inaugurando un hospital y eslogan: Banzer cumple. ¿Les suena conocido? Banzer cumple. El dictador. Se copiaron, Evo cumple. Ni eso cambiaron. Entonces, la mala gestión de Banzer, igualita a la mala gestión de Evo, pero presidieron la bonanza, hizo que la gente diga, no, es que con Banzer vivíamos mejor, y eso es cierto. A Banzer le alcanzó para las siguientes 5 elecciones, para salir primero o segundo. Entonces, el que la gente diga eso de Evo, y pactar, lo que te prueba es que la gente le importa su bolsillo y no ve más allá de qué pasó, ¿no? Y por qué estamos en estas. Pero es que ahora, correcto, pero es que ahora, justamente lo que dice Berta, y retomando lo que usted acaba de decir, Miguel, la principal preocupación de la gente es justamente esa, el bolsillo. Sí. Creo que lo político ha pasado a un segundo es plano en este momento. La ¿no? gente en este tiene que entender hoy que la solución a la economía pasa por una solución de lo político. Es decir, por las elecciones. No hay solución económica sin una previa solución política. Ok, volvemos a drama. Claro, pero volvemos a ese punto de inflexión que deben ser las elecciones. Correcto. Y que las elecciones... ¿Cómo garantizar el proceso electoral? Ese es nuestro gran problema hoy. Evo Morales fue el principal inventor del manoseo político en el órgano electoral, en el Tribunal Constitucional, en la justicia y todo, que ahora se le haya volcado porque se peleó con Arce, y Arce es el que tiene la sartén por el mango, y entonces ahora están viviendo tomando ese trago amargo de esa medicina de la que nos han hecho tomar 20 años los masistas, a quienes hemos criticado al gobierno, ¿no? Y entonces, claro, ahora vemos a los evistas quejándose de que tienen compañeros presos por haber estado en una marcha, ¿no? Se quejan de la manipulación del Tribunal Constitucional, se quejan de la manipulación en el Tribunal Electoral y todo, pero todo eso es masismo puro, sin diluir, evismo sin diluir, disculpadme, Berta. Sí. Yo siempre me pregunto, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando entra voy a poner ejemplo de una alcaldía. Entra una alcaldesa nueva, ¿no? Y le echa la culpa, ¿no? De todo lo malo a la exalcaldesa o exalcalde. Dice, pero es que no ha trabajado, se ha robado la plata, pero ha hecho esto y el otro y el otro. Habla usted por el alto, ¿no? Por el alto. No, digo porque... Por cualquier otra. Sí, no. Digo, porque ha sucedido. Pero teniendo la oportunidad de procesar, enjuiciar, ¿no? No lo hacen. Entonces, si ustedes tenían conocimiento de las cosas que se ha hecho en la anterior gestión como diputados, podían tranquilamente iniciar procesos, a la señora denunciar ante la Contraloría. Estoy hablando de gobierno ahora, ¿no? Bueno, ahora ya estoy hablando de gobierno. Le digo porque en la alcaldía sí se procesó a la señora Chapetón. No, sí, pero estoy hablando ahora de gobierno, ¿no? No, de acuerdo, se le procesó, ¿no? Sí, no. Pero ahora estoy hablando de gobierno. Eso. Si ustedes sabían de tantas cosas, ¿no?, irregulares que supuestamente hubo en la gestión del expresidente antes de Luis Arce Catacora, ¿por qué no han iniciado procesos? ¿Por qué no han investigado? Han hecho un solo proceso han denunciado un solo proceso ante la Contraloría, ante la justicia. Solamente se habla y no se hace nada. Berta, yo creo que la respuesta... ¿Cómo sería el proceso? A ver, no sé. Proceso al expresidente Evo Morales por el despilfarro, la manipulación política. Pero a ver, ¿qué pruebas? ¿Pero despilfarro en qué? Pero, Berta, un solo ejemplo. Un solo ejemplo. El fondo indígena. El fondo indígena. ¿Has denunciado? El fondo indígena, Berta. El fondo indígena. El fondo indígena es la muestra clara de la impunidad. No, pero
pero el tú fondo como indígena es la diputado muestra vas- clara de la impunidad de Evo Morales, Pero tú has del, denunciado para que se pero investigue. mira, el que denunció, el denunciante termina procesado, es un No, no, desastre. pero- muerto. Todos, pero todos, ahora, tú imagínate. denunciaste como Pero diputado. cómo se puede si se prolonga la injusticia, los mismos operadores Pero judiciales, seamos objetivos los mismos, en este tema, pero ustedes- seamos objetivos. no, Yo pero creo que el ustedes objetivo es denunciaron, partir de la evidencia, y pero la hablemos- evidencia es que la hablemos de justicia nosotros. está Ahora te quejas de tomada. Hablemos Arce. de ¿Cuántas nuestra denuncias gestión. contra Arce has presentado? Hemos presentado nosotros ¿Cuáles? ¿Cuántas? en A ver. equipo. ¿Y hemos cuántas presentado. han Por el fructificado? tema de- ¿Cuántas han tenido frutos? ¿no? A ver, Por ¿cuántas? el tema de la elección, ¿no? De la Estás la entrando Cámara. en demagogia, estimada no, pero es que colega. hemos denunciado, pues, te estoy citando, estoy haciendo un listado y ya me estás cortando. No, en el tema del litio hemos denunciado, ¿no? En grupo, así como bancada. Hemos denunciado el tema de la elección. ¿Qué de denunciaron la en el tema del directiva. litio, perdón? ¿Ante quién? ¿Qué fue la denuncia? Ante el gobierno primero, ante la Bueno, eso... Tribunal Constitucional, ante los magistrados. Ah. ¿no? Te La puedo... justicia, miles de lastimosamente, opositores hemos denunciado ante todas esas instancias. Tú estás hablando... Pero a ver, nosotros hemos ¿has ido a la hecho. Fiscalía, al Ministerio Público con una denuncia con relación al litio? Berta Carapi, no hay. Bueno, es que pero estás sí hablando hemos de ido lo en mismo. equipo, pero sí hemos hecho en equipo. ¿Ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público? Sí, sí, ¿Y en qué sí. consistió la denuncia? Sí, no me acuerdo exactamente ¿Y en los qué- términos. Está en proceso, ¿Denuncia al Ministerio y algunos Público? nos han rechazado también, pero sí hemos hecho. Quería decir algo, Alejandro. Hemos hecho. No, yo digo que en realidad los operadores judiciales siguen siendo los mismos, solamente cambian un poco el patrón de conducta y el patrón a quien responden. Por lo tanto, ningún juez va a dar viabilidad a un proceso, y eso nos está diciendo ahorita Berta, porque eso es lo que está pasando. Lo mismo sucede con Evo Morales, sigue teniendo protección, sigue habiendo encubrimiento, y por eso ya no es cuestión de hacer una denuncia, es una cuestión de reforma judicial y que entre otro gobierno y se haga una Alejandro, muy auditoría rápido, ¿es absoluta. continuidad para la impunidad? ¿A su criterio? Claro, por supuesto, y más allá de que estén peleados, hay un acuerdo de impunidad, porque saben que hay cosas que no se tocan. El acuerdo de impunidad que lo ha suscrito. Y eso El acuerdo entre Evo, Arce, sigue habiendo y entre los mandos medios del movimiento al socialismo, porque más allá de que ¿Y haya no habrá un conflicto, acuerdo para la impunidad también con algunos candidatos de oposición? con algunos candidatos ¿De oposición? Sí, presidenciales, sí, dices sí, tú. sí. No tendría idea, pero por lo menos en el ejercicio del poder, que es donde se develan los acuerdos de impunidad, hoy el masismo de Evo, de Lucho, en sus mandos medios y en sus mandos altos, tiene un acuerdo de impunidad. Y lo que busca seguramente el que va a salir es un garante de impunidad, y por eso pone también Eduardo del Castillo. Garante de impunidad. Pero si Adelante, fuese- Berta. Pero si fuese así, lo hubieran habilitado pues a Pambol, a FPB, Evo hubiera participado en las elecciones sin ningún impedimento. No, una cosa es un ¿Qué acuerdo estamos para que no se metiendo? investigue y otra cosa es devolverte el poder para que me castigues. Eso es otra cosa. El acuerdo de impunidad Creo- es para atrás, para lo Creo que se que hizo. Miguel Berta Roca, sabe Miguel que Roca. hubo un pacto de impunidad que no llegó a... Nunca hubo a pacto de fraguar. impunidad. Sí, es que sí lo hubo, y el pacto de impunidad era Evo y Arce cerrándole el camino a cualquier otra expresión, entre ellos Andrónico. Iban a... ¿Pero los cómo? dos- ¿Pero qué te los hace dos, pensar eso? muchas cosas. Por ejemplo, que el mismo fin de semana Evo canceló en la víspera su proclamación, que era el sábado, y Arce hizo lo propio, su proclamación, que era el domingo, porque Choquehuanca fue y se reunió. Hay mucha gente que del Nada masismo oficial. que y lo niegan narcistas y evistas. No, Pero, está bien. pero Es hay parte del negocio. N masistas dando nombres de quién, porque yo no conozco a los sindicateros del MAS, un Beizaga, un no sé qué, pero daban listas, y que Choquehuanca fue y se reunió con Evo Morales y lo pactaron. Lo que pasa es que no llegó a cuajar, porque claro, entre mafiosos tampoco confían, ¿no? Es difícil confiar en el otro. Entonces, pero en esos días, ¿qué ocurrió? Le dijo Arce, yo me bajo, pero Evo, tú también te tienes que bajar. Y como Evo no estaba haciendo caso, lo bajaron con el Tribunal Constitucional, ¿no? Los 9 lo volvieron a bajar. Y por ahí va. Y entonces, como Evo sigue Claro, todo chocando- sucede el mismo fin de semana. Porque Claro. todo, o sea, no,
yo no creo en pajaritos preñados ni en coincidencias de esta magnitud de política. Entonces, el pacto de impunidad estaba claro, y era: Evo iba a poner a un candidato, Arce iba a poner al vice, y entre ellos iban a conformar las listas, iban a cerrarle el paso a Andrónico. al rebelde Andrónico, o ponían a Andrónico pero bajo sus condiciones. Como Andrónico no se dejó y la sigue peleando, entonces se rompió. Todavía. Ya no es militante del MAS. Bueno, no, está bien. Lo tenemos que... No podrá ser militante, pero es masista azul, pero intenso. Tienen ¿no? estatutos. Entonces está bien, ¿no? Es orgánico. Pero La palabra mágica. Y de ahí viene también la queja por la que están aquí tus compañeros en la Sánchez Lima, en el Tribunal Electoral. Bueno, mientras no haya violencia, porque ahí, no porque problema. le sigue cerrando ahora. Entonces, ante ese fracaso, Arce y el arcismo se le sigue cerrando la opción Andrónico, que es una opción rebelde del masismo, y también la opción a los evistas.